Da igual lo que se cree, da igual realmente lo que nosotros creemos, nuestra fe, da más o menos lo mismo, porque muchas veces nosotros en general solemos llegar a decir que, bueno, Dios es uno solo y por ahí no importa, o que lo importante es que por lo menos en algo crea, o mientras sea buena persona, o mientras no moleste a la otra persona, podemos llegar a pensar que nuestra fe, nuestro credo, lo que uno piense o lo que otro crea, no tiene mucha importancia. Solemos llegar a pensar esas cosas. Pero bueno, vamos a analizarlo por un momento. Nosotros hemos visto a lo largo de varias charlas los diferentes concilios en los cuales se fueron explicitando diferentes conceptos de nuestra fe, se fueron poniendo por escrito y explicándoselo a la gente diferentes dogmas, que son las verdades de la fe, que son lo que configura en sí todo lo que nosotros creemos. Hemos visto que en el concilio de Nicea trataron sobre la divinidad de Jesús, que Jesús es verdaderamente Dios. Hemos visto en el concilio de Constantinopla que se trató la divinidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. En el concilio de Éfeso, la unión de las dos naturalezas, entre Jesús, Dios y hombre. En el concilio de Calcedonia, sobre la humanidad de Jesús y lo importante que es verdaderamente humano. En el concilio de Constantinopla II, recordamos que es como una recompilación de todos los concilios anteriores. El concilio de Constantinopla III, que se trató sobre las dos voluntades de Jesús, divina y humana, y en el concilio de Nicea II, sobre el uso de las imágenes, sobre si se pueden usar o no se pueden usar las imágenes para el culto. Y bueno, podemos, después de haber visto todo esto, llegar a la pregunta, ¿de qué nos sirve todo esto? Porque bueno, son verdades, todo muy lindo, todo lo que quiera, pero ¿sí? Esto en definitiva, ¿de qué nos sirve a cada uno de nosotros? ¿En qué influye en nuestra vida? Eso nos lleva a la pregunta, ¿de qué sirve entonces la recta fe? ¿Sirve de algo creer una cosa? ¿Sirve, da lo mismo en lo que se cree realmente? ¿No influye en nada? Entonces, ¿de qué sirve realmente la recta fe? Tomemos un momento para analizar la pregunta, ¿no? ¿De qué sirve la recta fe? Para ver esta cuestión tenemos que analizar que no es el hombre el que encuentra a Dios, no es el hombre el que halla a Dios, el que lo encuentra como si fuese una cosa, sí el hombre lo busca desde el inicio, el ser humano busca a Dios y lo busca de diferentes maneras, siempre trata de llenar ese deseo que Dios le puso en su corazón, que es esa búsqueda constante, ¿no? De felicidad, de plenitud, de amor, que en definitiva es Dios implantando en cada ser humano la semilla para que ese ser humano en particular lo busque, para que trate de encontrarlo. Todos nosotros, que sepamos o no sepamos, buscamos a Dios, cada uno. Pero no es el ser humano el que lo encuentra a Dios como tal, sino que nosotros creemos en un Dios que se revela, en un Dios que baja del cielo, por decirlo de alguna forma, y se nos muestra cómo es. Él se nos explica a nosotros, se autorrevela a nosotros y nos revela su verdad y se nos revela a sí mismo. Dios nos revela quién es, nos revela cómo es. Entonces, nosotros creemos no en un Dios que el ser humano pudo imaginar o que el ser humano pudo pensar o que es parte de un complejo mecanismo de pensamiento, sino que nosotros creemos en un Dios que bajó y nos dijo cómo son las cosas. Un Dios que vino y se nos reveló. Y más que nada, tenemos que volver a nosotros que solemos dar por sentado esto de la revelación, tenemos que volver a encontrar el verdadero peso que tiene el hecho de que Dios nos habla. Dios habla a la humanidad. Dios habla, lo cual es una locura si lo ponemos a pensar. El Creador que lo puso todo en orden, el que pone las estrellas en el cielo, el que formó las galaxias, los planetas, las montañas, los ríos, todo, ese Dios, creador de todo, habla y nos habla a nosotros, nos habla a la humanidad. Y no solo a la humanidad como conjunto, sino a cada uno de nosotros nos habla a través de su palabra y a través de la iglesia. Esta locura que es que Dios hable nos muestra que Él se nos revela. ¿Y para qué se nos revela? ¿Para qué nos habla? Bueno, Dios se nos revela, Dios nos habla para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Bueno, nosotros a partir del pecado original, como hemos visto en charlas anteriores, a partir del pecado original, la humanidad, la naturaleza de nuestra humanidad está lastimada, está herida,
está desplenificada, ¿no? Antes tenía una plenitud cuando había sido creada y, sin embargo, a partir del pecado original, nosotros estamos caídos, estamos heridos en nuestra naturaleza. Esta tendencia siempre a equivocarnos, a hacer las cosas mal, en definitiva, como no corresponden. Podemos compararlo, por ejemplo, con uno de los grandes riesgos que tiene uno cuando está perdido. Uno, si está perdido y lastimado, por ejemplo, si tiene una renguera, si tiene lastimado una pierna y está perdido en medio de la nada, si uno no tiene un punto de referencia claro hacia el cual dirigirse, si uno no tiene un mapa o un punto bien claro hacia el que avanzar, uno empieza a girar en círculos, sin saberlo, porque esa pierna, por ejemplo, que está más lastimada, siempre tira un poco más y hace que tarde o temprano acabemos dando vueltas en círculo. Entonces, nuestra humanidad, nosotros, a partir del pecado original, estamos perdidos por el mundo dando vueltas en círculos, siguiéndonos a nosotros mismos, a nuestra propia humanidad desplenificada, a nuestra propia humanidad caída. Estamos perdidos en este mundo. Y no hace falta ir muy lejos, uno puede verlo en un montón de situaciones: guerra, destrucción, de guerras tanto modernas como antiguas, destrucción, abandono, pobreza, miseria. Uno puede encontrar un montón de ejemplos para darse cuenta de que la humanidad no sabe lidiar con sus propios problemas, la humanidad no sabe vivir por su propia cuenta. Vemos hambrunas horribles en diferentes partes del mundo, gente sin la voluntad de o producir la comida o de repartirla, y vemos que hasta niños están luchando para conseguir para algo tan básico que es comer. La humanidad está realmente perdida, dando vueltas. Esto nos lleva de vuelta al esquema que habíamos visto ya hace tiempo, pero es que Dios nos crea un hombre libre, un hombre que tiene una plena libertad como humano, y que este hombre libre elige al pecado. Y el pecado hace que caigamos en un mundo desplenificado, que ya no está como Dios lo había planeado, no está funcionando como Dios lo había ideado y como Dios lo hacía funcionar en la creación, sino que ahora, a partir del pecado, el pecado original, nosotros estamos en un mundo caído, un mundo desplenificado. Y el ser humano, como sabemos, no se puede salvar solo, porque está perdido en este mundo de pecado. Y Dios, por supuesto, no puede irrumpir en la libertad del hombre para sacarlo a la fuerza. Por más que Él nos quiera salvar, no nos puede salvar a la fuerza, porque esto tiene que venir de las dos partes. Es por eso que recordemos que Jesús se hace hombre, que Dios en persona se hace humano, para que la salvación venga tanto desde arriba como surja desde abajo, o sea, desde nuestro lado humano como del lado divino. Él hace este canal de puente entre Dios y la humanidad. Porque la humanidad necesita realmente que lo salve Dios. Porque podemos compararnos con alguien metido en arenas movedizas. Uno metido en las arenas movedizas no puede simplemente estirarse de la ropa o del cabello para sacarse a sí mismo de las arenas movedizas, sino que necesitamos de alguien que esté afuera, de alguien que no esté enterrado como nosotros. Y eso nos lleva a pensar en una de los títulos más antiguos que se le da a Dios, que es la palabra Kadosh. En hebreo, Kadosh significa santo. Es lo que nosotros decimos de Dios. Y que la palabra en sí, la acepción más antigua, es que es diferente. Dios es diferente. ¿Diferente de qué? Diferente de nosotros. Diferente de la creación. Él está más allá de todo. Él es el diferente. Y no solo el diferente, sino que esta palabra se aplica 3 veces a Dios, se repite. Por lo cual es santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Diferentísimo, podríamos traducirlo. Muy diferente de todos nosotros. Nosotros somos limitados, Él es infinito. Nosotros somos pecadores, Él es santo. Nosotros nos equivocamos, Él es perfecto. Entonces, Él es el que está afuera de todo este ciclo de la miseria de la humanidad, y entonces Él es el que nos viene desde afuera de las arenas movedizas del pecado a sacarnos. Él nos viene a rescatar, por eso necesitamos del rescate. Y nos rescata a través de su revelación, a través de su palabra y, por supuesto, de su Hijo. Nosotros sabemos que en este rescate de Dios, Dios se nos revela cómo es. Y esta es una verdad. Nosotros vemos que si recortamos la verdad, recortamos a Cristo, porque Cristo se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Entonces,
Si recortamos las enseñanzas de Dios, al final lo terminamos recortando a Él. Estamos decidiendo nosotros qué le dejamos a Él que se revele de sí mismo y qué no. Entonces, en definitiva, estamos poniendo nuestra opinión humana muy por encima de lo que es la revelación de Dios. Estamos diciéndole a Él lo que Él puede decir o no decir. En definitiva, estamos hablando nosotros, no estamos dejando que hable Dios. Este icono es el Pantocrátor del Sinaí, que es de un monasterio en el monte Sinaí. Nos muestra dos caras de Jesús. Tenemos una cara con un rostro afable, que está bendiciendo, un rostro más bonito, que está bendiciendo, y una cara más severa con el libro, con la Biblia, con la ley, podríamos decir. Entonces, vemos dos caras de Jesús que si nos centramos solo en esta, vamos a ver una faceta, si nos centramos solo en la otra, vamos a ver faceta. Sin embargo, la pintura es la siguiente. Jesús es todo esto y al mismo tiempo. Dios es así. Nosotros no podemos ir recortando pedacitos de Dios. ¿Qué pedacito de Dios vamos a creer hoy? ¿Qué pedacito vamos a creer mañana? ¿En qué nos vamos a fijar menos? Porque entonces estamos recortando a Dios y no lo dejamos hablar. Hablamos nosotros como seres humanos, y no estamos siendo rescatados. Eso nos convierte en herejes. Que la palabra hereje tiene una etimología muy elocuente, muy ingeniosa, es decir, porque esta palabra proviene del latín hereticus, que a su vez procede del griego heretikos, que significa libre de elegir. ¿Libre de elegir qué? El hereje es libre de elegir qué pedazos de la creación él dice que valen más que otros, qué pedazos cree y qué pedacitos no. Por lo tanto, él está cometiendo este error de decirle a Dios lo que Dios tiene que decir. Por eso esta palabra que comenzó diciendo los que elegían libremente qué pedacito de la revelación elegir, pasó a ser esta palabra tan fuerte que es hereje hoy en día. Que en definitiva es aquel que no deja hablar a Dios, que impone su propia opinión de lo que Dios dice, su propia visión humana, por encima de la palabra de Dios. Y entonces termina convirtiéndose en un hereje que limita o recorta o resalta un pedacito más, un pedacito menos, y le dice a Dios lo que tiene que decir. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿de qué sirve la recta fe? Bueno, la recta fe es lo que nos permite llegar al Dios que se nos revela. Dios se nos revela de una manera y nosotros tenemos que aceptarlo tal cual es porque Él es el santo. Él es el que viene a nuestro rescate y por lo tanto nosotros no podemos recortar lo que Él nos dice, lo revela, porque si no, no está llegando su mensaje, no nos está llegando su rescate y en definitiva no estamos teniéndolo a Él como el punto de referencia del que hablábamos para no caminar perdidos dando vueltas, sino que de nuevo estamos siguiendo nuestra propia opinión. Y vuelta, no estamos siguiendo y damos vueltas en círculos. ¿Y a través de dónde nos llega esta recta fe? La iglesia. En la iglesia se ha transmitido esta verdad que Jesús se nos revela, se ha transmitido a lo largo de los siglos, desde bien empezado el cristianismo, desde que arrancó Jesús, habló a sus apóstoles, estos a su vez a sus sucesores, y así se ha transmitido esta verdad a lo largo de todos los siglos, los 20 siglos de cristianismo que tenemos a través de la iglesia, en especial a través de los obispos y los sacerdotes y maestros de la fe. Vemos, por ejemplo, ya desde San Clemente de Roma, que nació en el año 35, falleció en el año 99, fue el cuarto papa de Roma, contemporáneo, para que tengamos una idea, fue contemporáneo del apóstol San Juan. El apóstol San Juan escribió cartas mientras él había escrito también al mismo tiempo. Así que tenemos un ejemplo ya incluso de la época de los apóstoles. Fue el discípulo del apóstol Pedro y que está mencionado en la Biblia. Dice una de sus frases en una de sus cartas: los apóstoles nos predicaron el evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios, Cristo por lo tanto viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Las dos cosas proceden ordenadamente de la voluntad de Dios, ¿no? Vemos, Dios se nos revela a través de Cristo, que Cristo también es Dios. Esta revelación nos llega a través de la predicación de los apóstoles y a su vez se va transmitiendo. Posteriormente, prestemos atención más o menos a la fe de Justino, del año 100 al 165. Una de sus frases famosas es: nosotros recibimos las enseñanzas de los apóstoles como verdades divinas.
Cuando por medio de la fe recibimos el Espíritu de Dios, seguimos la norma de la verdad que nos viene de los apóstoles, o sea, del Espíritu Santo que obra a través de su iglesia. Nosotros seguimos recibiendo las verdades de los apóstoles, de la predicación de los santos apóstoles. O Tertuliano, un poco posterior, que dice: la iglesia no recibe de los apóstoles ni la palabra de la fe ni la doctrina, sino la verdad misma, la cual ellos, inspirados por el Espíritu Santo, nos transmitieron. O un poquito más posterior, que dice: la fe que los apóstoles transmitieron, que los padres guardaron, o sea, los primeros alumnos inmediatos de los apóstoles, que fueron los primeros obispos, que a su vez fueron comunicándoselo a otros y siguiendo la predicación en esta tradición de la iglesia que se formó. Dice: la fe que los apóstoles transmitieron, que los padres guardaron y que la iglesia sigue proclamando en todo el mundo, ¿no? Tenemos esta fe, esta verdad que se ha transmitido desde Jesús a los apóstoles y a través de su iglesia hasta nosotros, hasta nuestros días. Y vemos que hay líneas de sucesión muy claras con respecto a estas cosas. Por ejemplo, tenemos ejemplos de padres que se llaman padres apostólicos, que son quienes fueron alumnos directos de los apóstoles. Tenemos a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, o a San Hermas, mártir, que él escribió un libro muy importante que se llama El Pastor, que casi llegó a entrar en el canon bíblico. Fíjense el nivel de importancia. San Ignacio, bueno, fue alumno directo del apóstol San Juan, junto con Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, también mártir, fue alumno directo del apóstol San Juan, y él a su vez fue maestro de San Ireneo, gran defensor de la rectitud de la fe dentro de la Iglesia católica. Por supuesto, Policarpo también defendía eso, y San Ignacio también. Y a su vez, Ireneo fue el maestro de Hipólito de Roma, el cual llegó a ser papa, y escribió una de las primeras historias de la Iglesia, contando a su vez la línea sucesoria de obispos de Roma, basándose en la línea sucesora de Pedro, la línea sucesora también de Juan y de Andrés, y de alguno más, si mal no recuerdo. Sin embargo, esas tenemos de San Hipólito, que escribió un libro sobre la historia ya del cristianismo, poquito después de que había empezado. Tenemos líneas de sucesión muy claras en la enseñanza del cristianismo y padres que han conocido a los apóstoles, que insisten mucho en que la verdadera fe llega a través de la tradición de la Iglesia. Porque recordemos que para que haya una fiel transmisión se requiere una fiel tradición, para que no se caiga en lo que se llama argumento circular, porque este argumento circular nos haría pensar que nosotros tenemos que creer en el texto bíblico simplemente porque el texto bíblico nos dice que lo creamos. Porque si tuviésemos que creer así sin más en cualquier texto que se nos presente, como que el propio texto dice créanme, simplemente, tendríamos que creer, por ejemplo, en el Corán, porque el Corán dice que es verdad, o en el Tao Te Ching de Lao Tse, que también porque dice que es verdad, tenemos que creerlo al mero texto, o cualquier fábula que plantee que es verdad. Por el mero hecho de que la fábula plantee que es verdad, nosotros tenemos que seguir al libro. Y esto no es correcto. Esto es lo que se llama argumento circular. Porque el texto diga que hay que creerlo al texto, no tiene la autoridad de decirnos a nosotros que tenemos que creerlo, obviamente. Tampoco yo simplemente por el hecho que digo, créanme, no tengo la autoridad de decir que todos tienen que creerme. Porque la Biblia fue escrita en una tradición, es una transmisión que viene de Dios directamente a través de los apóstoles, y que eso es una tradición que se ha predicado amplísimamente y se ha vivido antes de cristalizarlo finalmente en los textos de los evangelios. Tenemos una tradición que es palabra de Dios, que se transmitió también por escrito, pero también oralmente, y que es una tradición que es mucho más amplia que simplemente lo que es la Sagrada Escritura, que por supuesto es palabra de Dios indiscutiblemente, pero la tradición de la Iglesia, esta transmisión constante del Evangelio a lo largo de los siglos, de línea directa desde los apóstoles, es palabra de Dios. Tanto es así que San Ireneo de León, que habíamos visto que tiene una tradición muy cercana al apóstol Juan, llegó a decir que nosotros, aún sin los evangelios puestos por escrito, podríamos esparcir la buena noticia a todo el mundo, por el mero hecho de la tradición y de la transmisión constante de la fe a través de la predicación apostólica. Llegaría igual a todo el mundo, aún sin la Biblia, aunque es mejor tener la Biblia por seguridad, aún sin ella se podría tener todas las verdades de la fe en todo el mundo.
Esto lo decía ya San Ireneo de León. Es así entonces que esta transmisión certera de la fe nos permite que la palabra de Dios, lo que Dios nos revela, llegue realmente a la humanidad. Porque si lo empezamos a tapar con nuestras ideas humanas, una por una, vamos a recibir o directamente una idea reducida de Dios o directamente nada de Dios. Entonces, la recta fe es librar nuestra mente de los errores, librarnos de la realidad humana, del querer dividir todo o de querer resaltar un pedazo más según nos convenga, en definitiva. La recta fe nos libera de todos esos problemas. La transmisión de la Iglesia nos muestra un camino recto de lo que es realmente la palabra de Dios, y así es que nos llega la palabra auténtica de Dios, la revelación de Dios, la salvación de Dios directamente a nosotros, a la humanidad. Entonces, la recta fe nos sirve para tener la fe bien afianzada en la roca que es Cristo. A través de la recta fe nosotros realmente podemos afianzarnos en esta roca y estar seguros de lo que creemos, y que no estamos creyendo verdades humanas simplemente que nos vuelven a hacer seguir este mismo ciclo de miseria y de desastre en el que vivimos, sino que realmente podemos tener la certeza de que estamos poniendo nuestra esperanza en un Salvador, en Dios. Como dicen, porque recordemos, ¿no? Como dijeron Pedro y Juan en Hechos de los Apóstoles, cuando dijeron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Porque nosotros creemos, cristianos, todos nosotros, creemos en la predicación de lo que gente ha visto y oído y ha transmitido a lo largo de generaciones hasta llegar a nuestros días a través de la Iglesia, desde Cristo, desde Dios, directamente hasta nosotros. Por lo tanto, la recta fe es fundamental para tener nuestros pies bien firmes en la roca que es Cristo y realmente saber que nuestra esperanza, que nuestra fe no es vana, que no se pierde, que no es una verdad humana que nos va a hacer perdernos, sino que estamos realmente siendo rescatados por Dios de este ciclo, como habíamos dicho, de miseria. Y por lo tanto es importante formarse. Todos nosotros tenemos el deber de formarnos en lo que podamos, por supuesto, de ir formándonos cada vez más en la fe, de ir profundizando en las verdades de la fe, para asegurarnos, como dijimos, de realmente afianzarnos en la roca firme que es Cristo y no perdernos en simplemente opiniones humanas, o a mí me parece que, o a otro que le parece que, sino que afianzarnos realmente en lo que es palabra de Dios, del Dios que habla, el Dios que nos rescata, para realmente afianzarnos en su verdad. Entonces tenemos que formarnos también, tenemos que profundizar en los estudios, en las verdades de la fe. Por lo tanto, no solo en las catequesis nuestras, así que los animo a seguir, sino que también como formación personal en la lectura constante y en la lectura de la Biblia, sobre todo la lectura de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, el contacto directo con su palabra, siempre con respeto a la tradición, por supuesto, de la Iglesia, pero el contacto directo con la palabra de Dios es fundamental para la formación nuestra, porque es un bien para uno mismo en su camino de fe y también un bien para la Iglesia, que siendo que está tan atacada en los tiempos actuales, y a lo largo de toda la historia siempre ha estado atacada, pero siempre han resaltado figuras de grandes apologetas que han tratado de defender las verdades. Por lo tanto, es un bien para la Iglesia. Cada uno de nosotros, entonces, tenemos el deber de formarnos para el bien personal y el bien de la Iglesia, para que así se pueda seguir transmitiendo esta verdad del Evangelio de Cristo y que todos nosotros pongamos realmente nuestros pies afianzados en la roca, en la verdad y en el Dios que nos salva realmente, y no en opiniones humanas.